Bueno, buenos días a todos y la voy a presentar a la doctora Claudia Luna, responsable y a cargo de la Cátedra de Silvicultura, que es una materia que ustedes van a tener en el último trimestre de cuarto año, y después van a tener otras materias optativas también referentes a este tema. Y bueno, le agradecemos a Claudia, la volvimos a presentar para poder grabar la clase y que quede esta clase en el aula virtual de Moodle. Gracias, Claudia. Gracias, Vanina. Por lo menos no se van a olvidar de mí, doble presentación, así que algo va a quedar. Buenos días, chicos. Un gusto estar acá con ustedes. Agradezco siempre la convocatoria de esta cátedra, de esta asignatura, porque a mí me permite que ustedes lleguen, ¿sí?, a un nivel avanzado de la carrera ya con un conocimiento bastante acertado del recurso forestal. Es una forma, ¿no es cierto?, de incorporarlo a distintos sistemas de producción y gestionarlos de manera sostenible. ¿Está? Cualquier pregunta a disposición, cortamos. La idea es que esto sea una conversación, ¿sí?, que sea una clase dinámica y que no sea una mera presentación de diapositivas que se convierta en algo aburrido. ¿Está? Yo, disculpa Claudia, te corto, pero por ahí si querés, la palabra sostenible yo no creo, no sé si ellos la tienen muy, capaz que algunos sí, que los que vienen de escuela agrotécnica sí, pero otros no. Y eso, Claro, por ahí bueno, nosotros usamos palabras, viste, y no nos damos cuenta, entonces yo por eso. exacto, sí, ya lo tenemos incorporado. Cuando nosotros hablamos de una gestión sostenible de los recursos, particularmente, yo siempre apunto al recurso que manejo o enseño, que es el recurso forestal. ¿Sí? Los bosques siempre estuvieron muy amenazados. En estas instancias, a pesar de estar protegidos por leyes y por legislación, igualmente se siguen viendo amenazados. Entonces nosotros hablamos de una gestión forestal sostenible a el aprovechamiento, ¿sí?, del recurso, asegurando, estoy tratando de buscar las palabras más familiares y más amigables, hacer uso del recurso, ¿sí?, para tratar de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero sin amenazar el uso de generaciones futuras de este mismo recurso. No sé si se entiende. Es decir, que se permite usar, no es que se permita, sino que nosotros tratamos de enseñarles buenas prácticas para hacer uso de los recursos sin amenazar la perpetuidad del mismo. ¿Ah? Esto es aplicable al recurso forestal, al recurso suelo, al recurso agua. Son todos recursos naturales que se encuentran en distintos estados de vulnerabilidad. ¿Sí? Bueno, a mí me convocaron para hablar de sistemas de producción forestal. ¿Sí? Nosotros podemos definir a sistemas de producción forestal como el manejo del recurso forestal, ¿sí?, que es objetivo de gestión para la producción de madera, fibra, bioenergía y productos forestales no madereros. Este es un concepto bastante general, pero que engloba la generalidad de la oferta que tiene un sistema forestal. ¿Sí? Me pareció bastante interesante y bastante resumido este gráfico, y da distintas opciones de sistemas de producción forestal, incluyendo al recurso forestal nativo a través del bosque nativo, su manejo y enriquecimiento, a pesar de estar muy bien regulado a partir de la legislación vigente, es una necesidad el poder manejarlo, porque no tiene sentido que el recurso nativo sea abandonado, porque de esa manera no es posible lograr la perpetuidad del mismo. ¿Sí? Teniendo en cuenta el recurso nativo, también podemos incluir este sistema de producción forestal tan particular que es el manejo de la regeneración natural. Este es el ABC para la perpetuidad, ¿no es cierto?, y aprovechamiento del recurso nativo. Después tenemos
los sistemas mixtos, que incluyen los sistemas agroforestales, que es la combinación de forestales con cultivos anuales, los sistemas silvopastoriles, que este nombre les debe resultar mucho más familiar, porque es una de las prácticas mixtas, ¿sí?, que más se hace en nuestra zona sobre todo. Después tenemos uno de los sistemas más complejos de producción mixta, que es el sistema agro-silvopastoril, que incluye todo: al recurso forestal combinado con cultivos, con producción de pasturas, ¿sí?, e inclusive la posibilidad de incluir al ganado en el sistema. Y por último, no tan último, las plantaciones con fines energéticos, que en nuestra zona es algo de lo más novedoso, por la instalación de plantas de bioenergía que hay en nuestra provincia sobre todo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, si nosotros queremos hablar de sistemas de producción forestal, ¿sí?, primero tendríamos que conocer qué es el recurso para incluirlo en un sistema productivo. ¿Sí? Acá les presento una serie de definiciones para que ustedes se hagan amigos del bosque, que es en realidad lo que nosotros vamos a manejar. Una definición bastante amplia, pero que es bastante amigable, es la definición de bosque, ¿sí?, que es, la palabra tiene origen germánico, y habla de que es un lugar poblado de árboles o arbustos, ¿sí?, y se trata en general de un área que presenta una importante zona con árboles. ¿Ya? Durante bastante tiempo, ¿sí?, yo hice ahí una progresión cronológica de los distintos cambios que fueron teniendo esta misma definición, y fíjense que la organización FAO, ¿conocen la organización FAO? Asumo que sí. Sí, sí, nosotros Si no la conocen, allá por la parte de agroecología, nuestra primera unidad de sistemas, le hacemos leer algunos textos de la FAO. claro, porque es en realidad una organización que la van a escuchar nombrar a lo largo de toda la carrera. ¿Sí? La FAO, para refrescarles un poquito nada más la memoria, es una organización que depende de la ONU, ¿sí?, de la Organización de las Naciones Unidas, que básicamente su función es interceder los países para asegurar la alimentación, es decir, que interviene en todos los sistemas agrícolas, y también incluye a los bosques, ¿no es cierto?, como el resto de los sistemas agrícolas. Además, tiene mucho que ver la regulación de la FAO por los bosques, por todos los servicios ambientales que brinda los bosques. Y que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es básicamente para que ustedes tengan una idea de qué se trata y por qué para nosotros la FAO como organización es un referente. 1948, ¿sí?, la FAO definió al bosque con parámetros mensurables. ¿Qué quiere decir parámetros mensurables? Que es muy fácil medir, ¿sí?, parámetros en un bosque, ya sea por altura, por cobertura, ¿sí?, y por superficie, si cumplía una densidad de cubierta de dosel, es decir, de la proyección de la sombra en el suelo del 10%, con árboles de una altura mínima de 7 metros, y que esos árboles ocupen un área mínima de 10 hectáreas, estábamos hablando de bosques. ¿Sí? Esto fue en 1948. Tengan en cuenta, ¿sí?, síganme con las fechas para que ustedes se den cuenta cómo fue progresando esa definición. Básicamente, en 1948, un bosque era un conjunto abstracto de árboles con cierta característica física. Fíjense que acá no mencionaba el origen, si eran implantados, si eran nativos, simplemente si cumplían esos parámetros mensurables, se podía categorizar como bosque.
nosotros como país tuvimos muchos inconvenientes para poder categorizar nuestros recursos forestales nativos, sobre todo. ¿Por qué? Porque nuestras formaciones forestales nativas no cumplían con esos mínimos requerimientos. Es decir, que tuvimos que adecuar más o menos en esa fecha y un poco más adelante en el tiempo para poder hacer el primer inventario de bosques nativos, se tuvo que retocar un poco esta definición para poder categorizar más superficie o la superficie más real de nuestros recursos, porque si no, no llegábamos a poder categorizar las distintas regiones. Después en el 2015, esta misma organización, fíjense cómo fue cambiando, ¿sí?, los parámetros de superficie mínima, pasamos de 10 hectáreas a 0,05 y 1 hectárea, ¿sí?, con una cubierta de copa del 10 al 30% y una altura mínima de 2 a 5 metros. Es decir, cuando habla a su madurez in situ, podríamos asumir que están hablando de bosques nativos. En realidad, este cambio, ¿no es cierto?, de paradigmas en este sentido, en cuanto a los parámetros mensurables que considera para categorizar bosques esta misma organización, nos da la idea que tuvieron que adecuarse a la nueva situación a nivel mundial de pérdida de bosques para que se pueda seguir contabilizando el poco bosque que queda en el mundo, obviamente. Eso es bastante preocupante, ¿sí?, porque la deforestación es un problema mundial y nuestro país es uno de los que aporta bastante pérdida de bosque anual. Por último, lo más nuevo es la evaluación de los recursos forestales mundiales al 2020. Fíjense que se queda con una tierra que se extiende por más de 0,5 hectáreas, dotadas de árboles de una altura de 5 metros y una cobertura de copa superior al 10%. Esta es la definición de bosque que se maneja en la actualidad, ¿sí? Nuestro país, ¿sí?, basándonos en toda la progresión de las definiciones de bosque para poder caracterizar nuestras formaciones, fíjense cómo fue disminuyendo a lo largo de los años. Nosotros en un principio, en el siglo XX, a principios del siglo XX, teníamos un 30% de la superficie del país cubierta con bosques. No sé si ustedes saben la superficie, ¿sí?, de nuestro país, para poder calcular que en ese momento tenía 30% de la superficie. Nosotros contamos con casi 280 millones de hectáreas en nuestro país. Fíjense que en 1937 contábamos con más de 37 millones de hectáreas, y al 2015, ¿sí?, la FRA hace una proyección, porque en realidad no se hizo un inventario a esta fecha, ¿no?, al 2015, sino que en base a lo que se tuvo la certeza de la superficie de bosques en el primer inventario de bosques nativos y la tasa de deforestación anual que tiene nuestro país, la FRA hizo una proyección que al 2015 nosotros contábamos con 27.112.000 hectáreas de bosques nativos. Esto en realidad no representa ni siquiera el 11% de la superficie de nuestro país. Eso quiere decir que hace muchísimo tiempo dejamos de ser país forestal, ¿sí? Lo más novedoso en cuanto a recursos forestales en nuestro país es que el año pasado se comenzó a realizar el segundo inventario de bosques nativos. El primero fue en el 2002. Fíjense el tiempo que pasó para actualizar y realizar el segundo inventario de bosques nativos, y se tiene solamente al día de hoy los resultados de los bosques andino-patagónicos.
es decir, que falta todavía relevar el resto del país. Bueno, quedémonos con esta cifra, ¿sí? Dijimos que la proyección de la FRA era que al 2015 nosotros contábamos con poquito más de 27 millones de hectáreas de bosques nativos, ¿sí? Pero la sorpresa es que con el ordenamiento territorial de bosques nativos en el 2017, no sé si han escuchado este término, ordenamiento territorial de bosques nativos. Asumo que los chicos de Chaco, Formosa, Salta, seguramente tienen algo, les puede llegar a sonar este término, que es un instrumento, ¿sí? Que la ley 26331 del 2007, que es la ley de protección de bosques nativos, implementó este instrumento a partir del relevamiento interdisciplinario del recurso forestal nativo, para saber cuánto teníamos, por un lado, y poder categorizar con los colores del semáforo aquellos bosques que eran más vulnerables y que eran más susceptibles de conservación, y aquellos menos vulnerables que no eran susceptibles directamente a conservación y que podían ser utilizados para otro tipo de práctica en ese mismo lugar. En el 2017, ¿sí? Con datos relevados, reales, ¿sí? Pasamos de 27 millones a 53.654.545 hectáreas forestales, por decirlo de alguna forma, en Argentina. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo pudimos pasar? Porque realmente es más del doble, ¿sí? Se utilizó un artilugio. Se incluyó otras tierras boscosas que, ¿se acuerdan la definición con parámetros mensurables que daba la FAO para bosque? ¿Sí? Se incluyó otras tierras boscosas. Es decir, que aquellas tierras que no precisamente cumplían con los parámetros mensurables para categorizar como bosques, también se incluyó en este ordenamiento territorial. Esto yo les muestro para que ustedes se den cuenta que en la medida que ustedes estén informados, se puede discernir la veracidad de la información, ¿sí? Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque aquel que no tenga conocimiento y vea que del 2015 al 2017 duplicamos o triplicamos casi, ¿sí? La superficie de bosques nativos, más de uno pensaría que, y si estamos haciendo las cosas muy bien, y en realidad esto no es tan veraz, ¿sí? Yo creo, y esto es una apreciación particular, que este número solamente va a ser útil para informar en el siguiente proceso de Montreal. ¿Eso no lo vieron todavía, Vanina, o lo conversaron por ahí? No, Bueno, no, para nada. Acá hay un chico que te pregunta, Manuel, si en la actualidad, o sea, a la fecha, ¿qué porcentaje tenemos de bosques nativos? Porque, bueno, no sabemos. Esto. En realidad no sabemos. No sabemos porque, fíjate vos, por eso yo les hice una introducción, ¿no es cierto?, de que la FRA está haciendo una proyección en base a nuestra tasa de deforestación. Los datos de primer inventario de bosques nativos, que era del 2002, estamos hablando de 31 millones de hectáreas. La proyección no coincide, y menos coincide el ordenamiento territorial de bosques nativos. O sea que hasta que no se termine el segundo inventario de bosques nativos, no vamos a tener la certeza de qué cantidad de recursos forestal tenemos, ¿sí? Ni siquiera de bosques implantados tenemos actualizada la superficie. Así que es bastante incierto, pero bueno,
El objetivo de todo esto es manejarse con datos oficiales que tengan algún tipo de validez, ¿sí? Y que ustedes puedan discernir entre las informaciones. Por eso les presento esta proyección y este dato, porque es bastante confuso para aquellos que no tienen demasiado conocimiento en el tema. ¿Está? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna otra pregunta, Vanina? ¿Está? Sigo. No hay ninguna otra pregunta en el chat. Bien. Lamento no tenerles buenas noticias, pero es lo que hay, ¿sí? En bosques es así. La única ventaja que yo veo del manejo de información en cuanto a la temática forestal es que sí es muy dinámica, no siempre actualizada, pero va cambiando continuamente, se van generando informaciones no solo a nivel mundial, sino a nivel país, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta las fuentes. Bueno, les cuento. Nuestros recursos forestales nativos son 6, 7 a partir del 2017, no los quise confundir mucho con más mapas que tienen demasiado detalle, pero tenemos un país bastante mega diverso, ¿sí? Tenemos 2 selvas, la selva tucumano-boliviana, tucumano-oranense, la selva misionera, el parque chaqueño, que es una continuación, ¿sí? Es una continuidad del Gran Chaco Americano. Nosotros tenemos el 60% del Gran Chaco Americano en nuestro país, muy amenazado también. Tenemos el Espinal, que es la zona donde nosotros estamos, ¿sí? Corrientes está incluida ahí. Tenemos el monte, el bosque andino patagónico, y a partir del 2017 se incluyó las selvas ribereñas, ¿sí? Que acompañan al río Paraná y al río Uruguay, ¿sí? Algunas de las características que tienen nuestros recursos forestales nativos es que son variados en clima y en topografía, ¿sí? Tienen un alto grado de biodiversidad en cuanto a bosques subtropicales y templados, y cada región presenta diferentes intervenciones antrópicas, ¿sí? Que no siempre son benéficas. ¿Está? Por ejemplo, en esta diapo ustedes pueden ver todas las causas de pérdida de bosque de cada una, ¿sí? De las regiones. Como verán, son particulares de cada una tiene, ¿no es cierto?, distintos problemas, y las causas de pérdida, más allá de las causas que se presentan acá, las posibilidades de pérdida de bosque son a partir de la deforestación y a partir de la degradación. La pequeña gran diferencia que hay entre estos dos conceptos es que la deforestación es la pérdida del recurso forestal en superficie, es decir, desmontar, ¿sí? Y la degradación es la pérdida de calidad del recurso, ¿sí? Es decir, que no necesariamente hay que desmontar para degradar un ecosistema forestal. Por mal manejo, por ejemplo, se puede degradar la calidad del mismo. No sé si vale la pena leerles, ¿no es cierto?, las distintas causas de pérdida. Asumo que esto les va a quedar, así que ustedes particularmente después pueden consultar con detenimiento la zona que más les interese, por incumbencia, obviamente, pero en realidad fíjense que el común denominador de pérdida de bosques en casi todas las regiones forestales es el avance de la frontera agropecuaria, ¿sí? Y en muchos casos el mal manejo de ganado, ¿sí? Sobre pastoreo y demás. Después hay particularidades de, por ejemplo, a ver, ¿dónde? Sobreexplotación selectiva, incendios, ¿sí? Incendios es más frecuente en la zona del sur porque justamente la topografía y el clima ayuda a que este tipo de eventos se dé, pero en general es la frontera agropecuaria, el avance y el mal manejo de ganado. ¿Ah?
Acá les muestro distintas aplicaciones, ¿sí?, que a ustedes les va a permitir consultar la situación del recurso forestal a nivel mundial, que pueden usar en nuestro país, inclusive pueden llegar a nivel provincia, ¿sí? Esta es una página, el Global Forest Watch, que nos permite, ¿sí?, consultar distintas fuentes. Es decir, uno puede consultar estadísticas de pérdida de bosque, con números a tiempo real, puede consultar cambio de uso de suelo desde el 2002 o desde el 2001 al 2019, una línea del tiempo que ustedes pueden deslizarla y pueden ver los cambios que hubo, e inclusive tiene la posibilidad de esta página de instalar la aplicación en el celular y poder consultar a tiempo real los cambios en el recurso forestal. Otra de las páginas que consulté es Ambiente.gov, que también les presenta, ¿sí?, el estado actual de los recursos forestales. Fíjense que está presentado, está discriminado en realidad en bosque nativo y bosque cultivado. Fíjense lo que hoy yo les decía, las distintas fuentes que no siempre están actualizadas. Acá está representado en este mapa la situación de cada una de las regiones que les presentamos, pero con distintas fuentes, es decir, con distintos años. ¿Está? O sea que no es tan actualizado, pero una idea podemos llegar a tener. Tenemos también la representación de plantaciones forestales, de minas forestales, pérdida de bosque nativo. ¿Qué pasa con la ley? ¿Sí? La ley 26331, que es la ley de protección de bosques nativos, que tiene la particularidad de ser una ley en la que presentando un plan de conservación puede recibir subsidios del Estado, ¿sí?, para poder hacer provecho de ese recurso. Hay estadísticas forestales, hay también para tener datos demográficos, sociales y ambientales. Está muy buena esta página, así que cuando estén aburridos y no tengan nada que hacer, acuérdense de mí y mírenla un ratito. ¿Sí? Les va a ser bastante útil. Bueno, ya conocimos a grandes rasgos, ¿sí?, lo que podíamos presentar del recurso forestal nativo. Ahora vamos a hablar un poquito de bosques implantados, o bosques cultivados, bosques artificiales. Son todos sinónimos de los bosques predominantemente compuestos de árboles establecidos, ¿sí?, por siembra o siembra deliberada. ¿A qué le llamamos siembra deliberada? Particularmente esto se enfoca al caso de la Guía de Buenas Prácticas Forestales de la provincia de Corrientes, que tiene el problema hace varios años de la resiembra natural de Pinus elioti. ¿Sí? Ustedes están todavía no con sistemática, pero cuando estudien las familias, ¿sí?, van a encontrarse que dentro de las pináceas está el género Pinus, que son los pinos. Son totalmente exóticos porque son originarios de Estados Unidos, pero que han sido introducidos a nuestro país y básicamente, o particularmente Pinus elioti, ha sufrido la naturalización en nuestros ecosistemas. Eso quiere decir que se ha convertido en una especie invasiva, sobre todo en las zonas donde son protegidas, como por ejemplo los esteros de Liberá, que básicamente la provincia de Corrientes prohíbe implantar Pinus elioti por la resiembra o siembra deliberada que tiene. ¿Sí? Acá les presento los polos forestales en Argentina. La superficie de bosques implantado en nuestro país también está bastante desactualizada. Datos oficiales hablan de 1.200.000 hectáreas hace muchísimo tiempo, desde el 2007,
Y la AFOA, que es la Asociación Forestal Argentina, al 2018 informa 1.370.000 hectáreas de plantaciones forestales. Básicamente, acá encontramos los principales polos donde están distribuidas esa superficie, y el NEA, es decir, Corrientes, Misiones y Entre Ríos, cuenta con el 77% de esa superficie, ¿sí? Básicamente con pino y eucaliptus. Tenemos también en Jujuy, Salta y Tucumán, 24.000 hectáreas, Cuyo, 20.000 hectáreas. Fíjense que los usos o los destinos de esas plantaciones forestales, dependiendo del polo, tienen distintos propósitos o destinos, ¿sí? En el NEA, por ejemplo, la superficie de bosques implantados, el destino es para pulpa o para madera sólida, ¿sí? En cambio, en Cuyo, ¿sí?, que después avanzando en la carrera ustedes van a ver que los polos frutihortícolas también coinciden en esta zona, las plantaciones cumplen la función de cortinas rompeviento, ¿sí?, para cultivos de vid, olivo, e inclusive para la parte frutihortícola. En el no aparecido, y Buenos Aires y la región patagónica también básicamente para protección de otros cultivos. Lo bueno o lo novedoso, ¿sí?, de los bosques implantados, que por mucho tiempo fue mal visto o tuvo mucha mala prensa porque lo tomaban como un monocultivo que quitaba superficie a los bosques nativos, no es tan así, porque conociendo un poco, ¿no es cierto?, la superficie principal, primero y principal, no es equiparable. Ya estábamos hablando de más de 27 millones de hectáreas de bosques nativos contra un poco más de 1 millón de hectáreas de bosques implantados, pero si uno compara esa desproporción, diríamos, de superficie, podemos ver que esta poca superficie de bosques implantados está proveyendo casi el 95% de la industria, ¿sí?, para quitarle presión a los bosques nativos. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, la industria del carbón, ¿sí?, o de la bioenergía, se reemplaza con especies de corto crecimiento e implantados para no seguir desmontando con el fin de proveer para un fin menos noble, como sería el carbón o la bioenergía, con material del bosque nativo, ¿sí? Dije que también los bosques implantados tienen algo novedoso, y es que de la superficie de bosques implantados que tenemos en el país, el 40% de esas plantaciones se encuentran certificadas con sellos de gestión forestal sostenible. Certificación forestal, no sé si habrán escuchado nombrar, pero es una manera, ¿sí?, es un proceso voluntario de inscribir las plantaciones, ¿sí?, y someterse a auditorías periódicas de sellos generalmente nacionales, que nos permite, ¿sí?, contar con un sello. ¿Sí? Ustedes habrán ido al súper o deben tener un pack de leche, por ejemplo, que tiene el sello verde FSC, ¿sí? Ese sello FSC nos dice que ese pack de leche que tiene papel, ¿sí?, información, vino de un bosque que fue gestionado de manera sostenible, ¿sí? Entonces, si tenemos ese sello, a nosotros como consumidores nos da la tranquilidad de que ese bosque de donde provino este papel, ¿sí?, fue gestionado de manera ambientalmente amigable, eso quiere decir sin contaminación, ¿sí?, y dio trabajo a mucha gente, por ejemplo, porque también es
socialmente viable, ¿sí? Y nos da la pauta de que los productores de esa madera están haciendo las cosas bien. ¿Sí? Sé que es mucha información junta, así que si quieren preguntar, paramos y pregunten. ¿Está? Bueno, si nosotros hablamos de cómo incorporar el árbol o el recurso forestal a sistemas productivos, no nos queda otra, ¿sí?, que caer en el concepto de agroecología, que es algo que ustedes ya vienen manejando según la profe, ¿sí? Solamente para recordarles, entendemos como a la agroecología como un nuevo paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Se presenta como un nuevo modelo al que tenemos que adecuarnos, ¿sí?, con todos los preconceptos anteriormente tenidos, y que se basa en el diseño de sistemas agrícolas basados en la aplicación de conceptos y principios ecológicos, ¿sí? El objetivo o lo que busca la agroecología es minimizar la introducción de recursos externos al sistema productivo, como por ejemplo fertilizantes, agroquímicos o combustibles, que siempre corren el riesgo de contaminar el sistema, y también de semillas. ¿Por qué? Porque en este momento, con toda la parte de mejoramiento genético, transgénesis y demás, riesgo de que las semillas también actúen como un contaminante. El propósito de la ecología o de la agroecología, ¿sí?, es tratar de mantener lo más equilibrado posible los procesos y las relaciones ecológicas que ocurren, ¿sí?, dentro de la diversidad, y para mantenerla, para asegurarla. Acá tenemos como ejemplo los principios ecológicos elementales que cuando uno se dispone a aplicar la agroecología, necesita ir cumpliéndolos, ¿sí? Como por ejemplo, las prácticas de producción, pero atendiendo el cuidado del suelo, es decir, mantenerlo saludable, tratar de mantener, conservar o incrementar la materia orgánica que tiene el suelo. Esto se puede hacer con buenas prácticas. Es decir, que todo lo ecológico que apliquemos en práctica, ya sea forestal. Y es posible, ¿sí? El fortalecimiento de las productivas, ¿sí?, pensando en cómo puede aportar el cultivo que yo estoy haciendo, por ejemplo, que es más que pertinente, como los árboles, determinadas especies, ¿no es cierto?, tienen más palatabilidad para la apicultura, se puede incorporar en el sistema PRO y puedo dosificar, ¿sí?, mi producción. El tema de la prevención y control natural de plagas y enfermedades, fácil, pero sí es posible. El reciclaje de una de las grandes ventajas de incorporar el recurso forestal agrícolas, ¿sí? Y el tema de la producción, selección, conservación y cuidado de materiales genéticos locales, ¿sí? Uno mismo puede manejar rodales semilleros, cosechar semillas, hacer sus plantines y mantener fauna autóctona dentro del sistema productivo forestal. Y también algo que es bastante novedoso y que cada vez se está incorporando más a nivel mundial es el uso múltiple y sustentable del paisaje de biodiversidad. Es el hecho de ser, ¿sí?, del paisaje. Quiere decir cómo aprovechar la vocación de uso de la vida se transmite o se traduce distintos paisajes que yo tengo para adecuar la producción a ese paisaje en particular. Acá tenemos un ejemplo que para nosotros la agroecología es bastante nueva como país, pero fíjense que el INTA de Santa Fe ya ha comenzado a trabajar propuestas y cada vez la está haciendo más extensiva
¿sí? A través de la difusión, obviamente. Fíjense, como sistema de producción mixta y extensiva, el INTA, distintos pasos para poder llegar a una producción agroviable. Primero, diseñar el predio, es decir, lo que yo les estaba diciendo del paisaje, respetar esas distintas vocaciones de uso de suelo, cultivo que corresponda en ese lugar, cuidar la salud del suelo, fomentar la biodiversidad. 4, acá elaborar bioinsumos. Esto es bastante novedoso para nosotros. ¿Por qué? Porque los bioinsumos involucran la producción, ¿sí?, de productos elaborados por microorganismos benéficos, ¿sí? Una de las grandes ventajas de tener recurso forestal en el sistema productivo es la calidad de suelo, las micorrizas. No sé si todavía hablaron de micorrizas, de simbiosis. Son hongos que viven en simbiosis con las raíces de los árboles. Lo que hacen es dejar disponibles nutrientes que están inmovilizados en el suelo, que ayudan a mejorar la salud o la nutrición, y el árbol le devuelve, ¿sí?, comida en forma de carbohidratos, ¿sí?, que despiden las raíces, los hongos se alimentan de eso, una relación mutua, ¿sí?, que se ven beneficiados ambos. Lo vieron en Esto sistemas agrícolas, Claudia, lo vieron en sistemas agrícolas con la simbiosis en soja, o sea, en los nódulos, diríamos, que perfecto, lo hacen con eso. O sea, este es otro ejemplo, diríamos, más para que ellos puedan... claro, los rizobios y ese tipo de cosas. Claro, lo que pasa es que comparando magnitudes, ¿no es cierto?, no es lo que produce un árbol de 7, 10 metros, con una cobertura de copa de probablemente 10 metros cuadrados, con una planta de soja. Se equiparan, ¿no es cierto?, la producción de raíces con la proyección de copa, entonces uno puede traducir o par, ¿no es cierto?, qué cantidad de micorrizas puede llegar a ver en ese suelo, y ve los resultados después en la asociación, por ejemplo, de la autoproducción de semillas, como hoy estábamos hablando, asegurar el animal, la incorporación, que ahora vamos a ver en sistemas silvopastoriles, la incorporación del recurso forestal a todo el sistema ganadero es bastante notorio. ¿Por qué? Porque ya sea uso de monte de abrigos o forestación para pastura, de alguna manera el animal se ve beneficiado. Si es monte de abrigo, el confort que tiene el animal se traduce en mayor calidad de carne y mayor producción de leche, en el caso de que sea esta la producción. Y si come solo pastura, la calidad de pastura que se produce debajo de los árboles o cerca del microclima que crean los árboles es de muchísima más calidad. ¿Está? Después, bueno, hay que contar con maquinaria apropiada, porque justamente el principio de la agroecología es minimizar, ¿no es cierto?, la introducción de recursos externos, que contar con maquinaria apropiada generalmente tiene que ver con el tema de que no haya contaminación con combustibles, con aceites y ese tipo de cuestión. Gestionar también las capacidades humanas, porque al minimizar la exterioridad de maquinaria se genera también mucha más mano de obra, que agrega valor al producto y también permite en el uso, ¿no es cierto?, racional de la superficie y la diversificación de los productos, planificar y evaluar de una manera mucho más cómoda, diríamos. ¿Sí? Acá tienen algunos de los beneficios que involucran los sistemas de producción forestal. Fíjense, la diversificación del empleo verde,
empleo verde se le llama a los empleos que están en blanco, ¿sí? Y que están asociados al sector forestal, pero con una gestión forestal sustentable o sostenible. La ampliación de líneas de negocio, el aumento de la demanda de servicios, la puesta en valor de terrenos no productivos, porque es un hecho, hoy cuando hablábamos del manejo del paisaje, generalmente se destinan los peores suelos al recurso forestal, ¿sí? Por ejemplo, suelos agotados o suelos con historia ganadera, cuando uno planta o implanta un árbol, con el tiempo se va viendo cómo mejora sustancialmente la calidad de ese sitio, ¿sí? Bueno, se generan también ingresos complementarios, hay una gestión de bosques a largo plazo, siempre y cuando se planifique, hay oportunidad de inversión en el sector forestal. Una de las ventajas que tiene, que involucran, diríamos, al recurso forestal, es la posibilidad de presentar planes, ¿sí? de fomentos de forestación, donde el gobierno, a través de un seguimiento, da aportes económicos no reintegrables para que se puedan gestionar los bosques de manera racional para madera de buena calidad, por ejemplo. Existen dispositivos, diríamos, instrumentos en la legislación, lo mismo para manejar bosques nativos, como hoy les comenté, a través de planes de conservación. La 26331 es posible manejar bosque nativo también. Y después también, otro de los beneficios del sistema de producción forestal es todo lo que los bienes y servicios que proporcionan los bosques, además de sus bienes, como por ejemplo mejorar la calidad del aire, mitigación al cambio climático, protección de suelos, regulación de diversidad, prevención de catástrofes y también protección de animales, ¿sí? Esto es prácticamente un bien intangible, porque sobre todo para pueblos originarios, los bosques actúan como protección de asentamientos y lo toman como bienes culturales. Por ejemplo, en el impenetrable, del bosque, sería un beneficio. A ver de manera detenida, ¿sí? El gráfico que vimos en un inicio, ¿sí? Dijimos que es posible incorporar, como por ejemplo, el manejo y el enriquecimiento. Dicho sea de paso, el enriquecimiento de bosque nativo es una práctica que la financia el Estado, ¿sí? Con una serie de regulaciones, pero que sí es posible recibir un aporte no reintegrable por parte del Estado si uno desea hacer crecimiento de bosque nativo dentro del manejo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que más allá de que los bosques maduros o los árboles maduros estén destinados a madera de alta calidad, también se pueden llegar a través del manejo los productos forestales no madereros, como por ejemplo miel, plantas medicinales, frutales u otro tipo de producto, y a través del enriquecimiento restablecer la estructura del bosque, ¿sí? Cuando éste se encuentra dado. Hoy hablamos de la diferencia entre deforestación y degradación. Dijimos que no necesariamente había que perder superficie de bosques, ¿sí? Sino que por un bosque podría llegar a degradarse. A través del enriquecimiento uno puede restaurar, ¿sí? los ecosistemas forestales, tratando de devolverle, no solamente a la madera, sino al ecosistema en sí, un alto valor y devolverle la calidad, obviamente. Acá tenemos otra opción de manejo, ¿sí? del bosque
bosque nativo es del manejo de la regeneración natural. Nosotros en silvicultura vemos cómo se puede aprovechar un bosque nativo a través de asegurar la regeneración natural de ese bosque para, a su vez, y valga la redundancia, asegurar la perpetuidad del recurso. Eso se hace a través del manejo de regeneración natural. Es un tema bastante, ya les aviso, para que y anoten, para cuando lleguen a silvicultura, ¿sí? Es un tema que lo aman o lo odian de una. Así que traten de amarlo, así después les resulta más fácil. Este tema se llama regímenes silvícolas, y lo que pretendemos, ¿sí? Lo que pretendo yo como responsable de cátedra es que ustedes vean que es posible manejar bosque nativo, aunque no se haya hecho durante tanto tiempo, ¿sí? Porque es difícil, eso los números lo cantan, la pérdida de bosque es porque no se han tomado el trabajo de aprender a manejarlo, pero existe la posibilidad de manejar bosque nativo a través de regeneración natural, ¿sí? No sé si es una ventaja o desventaja de nuestros ecosistemas forestales nativos, que son tan heterogéneos en cuanto a su regeneración. Digo ventaja porque ayuda a la resiliencia del ecosistema y por algo todavía no se está tan heterogéneo, pero es posible obtener productos o aprovechar ese bosque nativo siempre y cuando no se amenace la regeneración natural. Es decir, uno puede aprovechar el bosque nativo, ¿sí? Extrayendo, ¿sí? Ahora ya no se dice más extrayendo, sino se dice aprovechando, ¿sí? Extrayendo es una extracción, es una palabra bastante agresiva para cuando se habla de manejo de recurso forestal. Si se aprovecha anual año el bosque, ¿sí? No existe manera de ampliar la perpetuidad del recurso. El tema es que no es sencillo calcular lo que crece en un año y poder adecuar algún tipo de práctica para realizarse, ¿sí? Pero es posible. Otra de las opciones en los sistemas de producción forestal, que es algo bastante nuevo en nuestra provincia, sobre todo es muy novedoso, son las plantaciones con fines energéticos, ¿sí? Son plantaciones con el destino de producir biomasa, leña o carbón para autoconsumo o venta en el mercado. Nosotros tenemos, ¿sí? Acá me anoté mi machete, espérense. Nosotros tenemos la ventaja de que en Corrientes, en el polo forestal que está ubicado en Santa Rosa, ya existe una planta de bioenergía que va a comenzar a estar activa a partir de diciembre, se cree. Ha movido la economía de Corrientes de un cimbronazo, por decirlo de alguna forma, porque a través de 2 empresas internacionales se hizo una inversión de casi 70 millones de dólares, ¿sí? Que en una superficie bastante pequeña para lo que es la inversión, en 8 hectáreas, ¿sí? Se instaló una planta de bioenergía que recibe residuos, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, todos los residuos forestales para convertirlo en energía. Cuando nosotros aprovechamos, ¿sí? El recurso forestal puede ser a partir de la madera en rollizos, pero a su vez en el proceso, ¿sí? De los rollizos se obtienen distintos tipos de residuos que se clasifican según el tamaño. Pueden ser astillas, pellet o acerrín. Esto, en realidad, todo lo que antes se quemaba a cielo abierto, porque no sabía cómo manejarse, ¿sí? Convierte en bioenergía, que es capaz de generar energía limpia. Tengo acá el dato.
Fíjense, la planta de bioenergía que va a comenzar a funcionar a partir de diciembre, si todo va bien y el COVID lo permite, va a consumir aproximadamente 20.000 toneladas mensuales de residuo, que es todo esto que sale de la formación de los rollizos, ¿sí? Y va a tener la capacidad de generar 18 megavatios de potencia, ¿sí?, de energía limpia. Fíjense en este gráfico cómo se puede transformar 1 metro cúbico de troza, es decir, es el, ¿sí?, que se corta del bosque y se lo traslada al aserradero, por ejemplo, equivale a, se puede llegar a convertir en 1,4 metros cúbicos de leña en metros, o 2 metros cúbicos de apilados de choco. Fíjense cómo va cambiando la eficiencia. Esto, varias empresas forestales de la zona ya han comenzado a plantar exclusivamente eucaliptus, que es una de las especies que admiten Preguntan, Claudia, mayor corto. Pregunta uno de los chicos si es la planta que está en Virasoro, por ahí cerca. Yo supongo que es la de Santa Rosa, ¿no? ¿O de dónde es? La de Santa Rosa es la que está más avanzada, ¿sí? Es la que se espera que comience su actividad en diciembre, pero la de Virasoro todavía está, es incipiente, diríamos, pero tiene eficiencias similares, ¿sí? Por eso, fíjense que empresas que están en Virasoro ya han comenzado a plantar eucaliptus en densidades elevadísimas, ¿sí? Justamente para proveer a la planta de energía. Quiere decir que como hoy hablamos de los principales polos forestales, ¿sí?, que hablábamos de que el NEA básicamente producía madera para hacer papel o para madera sólida, fíjense que también entra un destino nuevo, ¿sí?, plantar para estas plantas de bioenergía y generar, ¿no es cierto?, energía limpia. Esto es bastante novedoso, nosotros nos estamos poniendo a la altura de las circunstancias, es un hecho que vino para instalarse, ¿sí? Es muy grande, muy importante para la economía de Corrientes, la inversión que vinieron a hacer estas empresas. El único detalle es que, por ejemplo, la energía eléctrica que nosotros disponemos en la provincia muchas veces va en contra, diríamos, del avance de la tecnología, porque fíjense que en verano usamos todos juntos, por decirlo de alguna forma, aire acondicionado y se corta la luz, ¿sí? Y de estas empresas o estas plantas de bioenergía son electrodependientes, así que dependen de la energía eléctrica, ¿sí? Bueno, acá caemos, ¿sí?, en algo que por ahí les va a ser un poquito más familiar, que es la combinación de los árboles con otros cultivos o con animales inclusive, que es lo que es agroforestería o sistemas forestales mixtos. Te corto un poquito. Capaz si querés sacar tu video, porque por ahí se te está cortando un poco. O sea, si vos sacás el video, te va a dar más datos para que... ¿Cómo hago eso? Ah, bueno, voy a ver si te puedo sacar yo. Ocultar video. Ahí está. Ocultar video. Te gasta menos... Dale. Sí. Perfecto. Caemos entonces en la agroforestería. La agroforestería es la combinación de los árboles con cultivos y con animales. Es uno de los más exigidos, diríamos, en cuanto a producción, pero tiene una serie de características que apuntan a la sustentabilidad y el incremento de la productividad. ¿Por qué? Porque en un mismo sitio, en un mismo tiempo, ¿sí?, logramos diversificar la producción. Las distintas opciones de combinación que tenemos
ecosistemas, que es cuando combinamos árboles con cultivos y con ganadería, que no siempre el ganado puede estar en el sistema, depende de la vulnerabilidad que tenga el sistema, ¿sí? Pero sí se produce alimento para el ganado. Otra de las opciones es el sistema silvopastoril, que son árboles asociados con la ganadería y aplica lo mismo que dije anteriormente en cuanto a la presencia del ganado. Y los sistemas agrosilvícolas, que son los árboles combinados con cultivos anuales o frutales, por ejemplo. En cuanto a sistemas agroforestales, ¿sí? Dijimos que son árboles o arbustos, ¿sí? Porque los arbustos también categorizan como recurso forestal, combinados con cultivo. Por ejemplo, agricultura migratoria o barbecho mejorado. Esto lo logramos con la rotación de cultivos anuales que permiten no agotar el suelo. También incluyen los cultivos entre árboles, que en algún momento se llamaban cultivos intercalares, ¿sí? En los primeros años de plantación, ¿sí? En los primeros años de plantación, donde no existe competencia por la sombra, es posible manejar cultivos más exigentes en cuanto a luz. También se habla de cultivos en callejones, huertos multiestrato, ¿sí? Huertos caseros, cortinas rompevientos, o setos vivos también, en el caso de la recolección de alimento para ganado. El sistema silvopastoril, yo creo que esto es lo que más les debe resultar familiar, es cuando combinamos árboles o arbustos, que también, ¿sí? pueden ser árboles forrajeros, como el caso de la leucaena, no sé si conocen. En este sistema, cuando se cultivan árboles, ¿sí? Para consumo animal, pueden hablarse de densidades muy elevadas. Por ejemplo, la leucaena, que es un muy buen banco de proteína para el ganado, podemos hablar de 5.000 árboles por hectárea. También pueden introducirse. En silvopastoriles existe, ¿sí? la posibilidad de incorporar al ganadero en el sistema forestal o del forestal en el sistema ganadero, ¿sí? La idea de cualquier sistema mixto de producción es que una producción no vaya en detrimento de la otra. Es decir, si se hace silvopastoril, que no sea solamente pastura con un par de árboles que no se atienden o no se manejan, ¿sí? para darle de comer a los animales, porque deja de ser silvopastoril y se convierte en un manejo ganadero directamente. ¿sí? También se manejan bancos de proteína, como hoy como les hablé de la leucaena incorporada al sistema como árbol forrajero. Cuando se maneja un recurso forestal en un sistema mixto, en cualquiera de las tres combinaciones, estamos hablando de densidades muy bajas y de plantación. Acá no entra el concepto de densidades como para plantaciones comerciales, que nosotros, por ejemplo, de pino, 1.600 plantas por hectárea, o eucaliptus, 1.100 plantas por hectárea, no. Acá nosotros plantamos o implantamos un recurso forestal con destino de madera de buena calidad. Eso quiere decir que se arranca con una densidad inicial de, como mucho y muy exigido, plantas por hectárea, ¿sí? De muy buena manera, ¿sí? Podadas y en su momento raleados, para poder administrar las que se proyecta y que no comprometa
el crecimiento de la pastura que se esté manejando, ¿sí? Y se termina con una densidad final de 150 árboles por hectárea con diámetros espectaculares para madera sólida. Es decir, es un producto que va para aserradero. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Estoy escuchando micrófonos abiertos, no sé si tienen preguntas. Bien, el último, hay la alguien que última combinación. se le abrió nomás a una de las chicas, parece el micrófono, ya se lo cerré, pero parece ser que no era ninguna pregunta. Parece ser que no, que se le abrió nomás. Bueno, sigo entonces. Sí. Dale. La última combinación que tenemos en los sistemas mixtos es los sistemas pastoriles. Es una de las combinaciones más exigentes porque manejamos todas las producciones en el mismo tiempo y espacio. Es una producción viable y cuando, ¿sí?, se cuiden todos los recursos a la vez. ¿Sí? Existen localidades en Brasil que hace 400 años que están manejando este tipo de producción, simplemente manejando rotación de cultivos, inclusive el recurso forestal. Ellos manejan recursos forestales de ciclo corto, donde el recurso forestal no está en ese sitio más de 10 años, luego es rotado, ¿sí? Y todos los nutrientes que han generado en su vida el ciclo forestal se lo da a una producción agrícola, por ejemplo. O sea que esa es la forma de manejo más sostenible que yo he leído hasta el momento. Bien. Estuvimos hablando, ¿no?, de sistemas mixtos, pero no tenemos que olvidar que del momento que nosotros incorporamos un recurso forestal al sistema, es para obtener productos o productos forestales no madereros, o generar también servicios forestales, porque dentro del sistema productivo los servicios forestales también es un ingreso. ¿Sí? De los productos madereros, básicamente, tenemos madera industrial, leña o carbón vegetal, que algo de eso vimos en plantaciones con fines energéticos, y también pequeños objetos de madera, que va a depender el destino de producción que tenga esa madera generada, ¿sí? Va a depender del origen que tenga. Fíjense que las principales actividades foresto-industriales son distintos para los productos originados a partir del bosque nativo, ¿sí?, del bosque implantado. Fíjense, a partir del producto generado de bosque nativo, podemos obtener no solo leña, carbón, madera o postes, que son de magnitudes totalmente distintas a la es de bosques implantados, básicamente es para madera sólida, ¿sí?, que es madera cerrada, tableros o compensados, o para pasta celulósica y papel. Fíjense que me quedó desactualizado este gráfico, porque ahora estamos hablando de la incorporación de en bosques implantados con un destino más, que es con fines energéticos. ¿Sí? También tenemos los productos forestales no madereros, que en nuestro país no es una industria que tenga mucha fuerza, pero en Centroamérica, por ejemplo, donde hacen un uso súper eficiente de los espacios y de los recursos, esto ha generado
se ha generado como una industria más. Y los productos forestales no madereros, ¿sí? La ONU lo clasifica como los bienes de origen biológico, distinto de era o de puede tenerse de la madera y de los servicios brindados por el bosque, ¿sí? Que en realidad es todo lo que puede dar sin ser tan invasivo, es decir, sin extraer la madera. Estamos hablando de hojas, de semillas, de hongos, por ejemplo, de plantas medicinales, de tierra de monte, de resinas, ¿sí? Es algo que se está comenzando a estos bosques andino-patagónicos, como inclusive, en seriedad como si fuera una industria. Si hablamos de productos del bosque, hablamos de servicios de abastecimiento, ¿sí? Que puede dar el recurso. Pero no podemos olvidarnos de hablar de lo que brinda el bosque, que es una, a ver cómo decirlo, es una nueva posibilidad que tiene el bosque de generar dinero. Y estaríamos hablando de los servicios de regulación y los servicios culturales. Si hablamos de bienes, podemos hablar de bienes tangibles, como son los de abastecimiento, que es todo lo que nosotros podríamos llegar a ponerle un valor, ¿sí? O sea, sabemos que la madera tiene un precio, la energía tiene un precio, ¿sí? Pero los servicios de regulación que vemos, por ejemplo, que se incluyen, o los culturales, los categorizamos como bienes intangibles. ¿Por qué? Porque por lo menos para nuestro país todavía no tienen precio, no tienen valor económico. Yo creo que el día que se logre designar lo económico, ¿sí? Por ejemplo, purificación del aire, no se talaría un árbol más. El tema es que en la medida que no tenga un valor económico, nosotros no vamos a seguir, o sea, vamos a seguir ahora, no vamos a cuidar el recurso. Fíjense, acá tienen un resumen, ¿no es cierto?, de todos los servicios ambientales que pueden prestarnos los bosques. Si bien hasta el momento dije que no tienen valor económico, pero nuestra legislación, bastante visionaria, y la ley 26.331, que es la ley de protección de bosques nativos, ya reconoce todos estos servicios ambientales para el día de mañana que existan instrumentos, ¿sí?, para poder valorarlos, porque la idea es encontrar una metodología que nos permita determinar, por ejemplo, cuánta captación o filtración de agua tiene una hectárea de bosque en el Chaco, por ejemplo. Ese tipo de metodología todavía no la tenemos, por lo que no nos permite ponerle un valor o una cantidad para después asignarle un valor económico. Pero asumo que con el correr del tiempo esto se va a solucionar, ¿sí? La idea es que la legislación ya están reconocidos estos servicios ambientales del bosque y lo único que falta es avanzar en la metodología. Y para terminar, algo, ¿no es cierto?, que es bastante interesante y que se está dando a nivel mundial, que nosotros todavía es bastante incipiente, es el mercado de carbono forestal. Ustedes habrán escuchado de los bonos de carbono, ¿sí? Y se generan a partir del funcionamiento normal de una planta. ¿Sí? Ustedes han comenzado con morfología y demás a conocer la anatomía de una planta para después vincularla con la fisiología normal. A grandes rasgos y con los conocimientos que ustedes tienen, saben que
el árbol capta CO2 de la atmósfera, que el CO2 es lo que a nosotros nos contamina, ¿sí? Lo almacena, es decir, el carbono CO2 lo almacena en su estructura y tiene, salvo que, es decir, nosotros en una mesa seguimos teniendo el carbono que almacenó ese árbol durante su vida. La única forma de que se libere nuevamente ese carbono a la atmósfera es quemando esa madera. Si no, se mantiene a perpetuidad almacenado ese carbono en la madera. Y fíjense qué buenos que son los árboles, que en fisiología y en su metabolismo lo que hace es absorber lo que a nosotros nos contamina y nos devuelve el oxígeno que nosotros necesitamos para poder mantenernos vivos. ¿Sí? Bueno, en algún lugar del mundo se encontró un método para poder determinar, ¿sí?, cuánto vale eso. Y de ahí surgieron los mercados voluntarios de carbono, una oportunidad para el sector forestal. ¿Sí? Esto en que los generadores, ¿sí?, o que los productores que potencian los sumideros, no, llamamos sumideros de carbono, a las plantaciones forestales o a los bosques que están implantados y saludables, ¿sí?, se encargan de absorber el CO2 y tenerlos en su estructura, ¿sí?, para después canjearlos a manera de crédito de carbono con aquellos que generan emisiones. Es decir, el bono de carbono se convierte en dinero, ¿sí? Aquellos generadores de CO2 le pagan a los dueños de bosque, ¿sí?, porque en realidad un bono de carbono es el derecho a emitir 1 tonelada de CO2. Es decir, que estos contaminadores, por decirlo de alguna forma, le pagan a los productores de bosques lo que valdría, ¿sí?, 1 tonelada de CO2 emitido a la atmósfera. ¿Se entiende? Es bastante complicado, pero es un negocio en realidad para nosotros. Todavía Argentina no tiene mercado de carbono, sino que aquellos pocos emprendimientos que están con este tipo de innovación se apegan, diríamos, a instrumentos internacionales y por ende tienen que manejarse con el mercado externo. No tenemos mercado nacional. Bien. Y por último, les dejo este mensaje, que hoy hablamos desde un inicio de manejar información. Y en la medida que estemos informados, vamos a aportar al desafío de evolucionar sistemas productivos menos contaminantes. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si desde un inicio, ¿sí?, de la carrera ustedes asumen el compromiso ambiental, van a poder llegar a desarrollar toda la carrera, ¿sí?, con vistas de sistemas productivos sostenibles para el ambiente. Acá les dejo mi mail, les dejo la página de Facebook, que es de la cátedra, y bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Claudia, y bueno, tu mensaje final fue muy bueno porque no solo sirve para este tema, sino para todos los temas, y sobre todo por ahí con el uso de agroquímicos, o sea, que no tenga que ser tan necesaria las leyes y las normas que se está pensando hoy en implementar, sí, para que esa conciencia... Me tenés que editar la cámara, porfa, Vanina. Ya. Sí. Por eso me pareció interesante, a diferencia de otros años, incorporar el concepto de agroecología en la charla, porque más allá de que ya venían viendo esto,
Estoy como complicada, que no los veo a ustedes. Sí, tenés que compartir la pantalla. O si no, Dale, a ver si... Ahí arriba. Yo te detengo yo. Ahí. Dale, Ahí. dale. Listo. Súper. Sí. Estamos. Dale, dale. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, pero yo creo que deben tener preguntas. Por ahí no es fácil esto del Zoom, esto de estar en la virtualidad. Y bueno, aprovechen que está Claudia acá con nosotros y que las preguntas que quieran sacarse, ya sea básicas o algo sobre la zona donde ustedes están, por ahí los que son chaqueños, si hay alguien de Santiago del Estero, de Misiones, y que tengan algunas dudas. Acá pregunta Enzo, ¿se conoce la implementación de cultivar caña de azúcar para hoja de papel en lugar de los árboles? Sí, de hecho, Papel Ledesma en el NOA se maneja con ese sistema. No incorpora pulpa de papel, o creo que en algún momento una producción mixta de papel, ¿sí? Incorporando pulpa de papel a partir de árboles, ¿no? Pero sí, básicamente es caña de azúcar. ¿Se entendió algo? Perfecto. Nada, aparte tu Power es está muy bien armado. Sí, muy lindo. O sea que yo creo que también ellos después lo van a tener en Moodle, así que lo pueden ver. Y sí, te paso el PowerPoint si querés como PDF, que también, a lo mejor también para lo que aprovechan quede, de manera distinta. Más livianito, sí. Dale, te lo comparto ahora un rato, dale. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, por ahí en esta modalidad también se van y no sabemos si están o no ahí atrás de la computadora, pero bueno, vamos a pensar que están todos ahí atrás de la computadora. Pero si no tienen más preguntitas, yo tengo una preguntita, Claudia, pero porque tengo por ahí discusiones. ¿Viste cuando uno habla de bosques, que vos pusiste la definición al principio? Y yo a todos le peleo, y como viste que dentro de los bosques que hablas están las selvas, los parques, o sea, es como que lo plantean como tengo entendido que lo planteaste como una definición que está por encima de todas las formaciones fitogeográficas, ¿no? Exacto, pero fíjate vos que es bastante contradictorio a mi modo de entender. O sea, yo tengo que manejarme con información o conceptos que tengan un fundamento válido, ¿sí? Que tengan un respaldo. Pero si vos ponés atención a la definición que yo di de bosque de la FAO, con todo el cambio, ¿no es cierto?, cronológico que fue teniendo, ahí aplican bosques cultivados e implantados, es decir, que una plantación de pino, siempre y cuando cumpla los parámetros mensurables, es también bosque. ¿Sí? Claro. Pero, por ejemplo, las otras formaciones, por ejemplo, una selva que no tiene nada que ver con un bosque ni con un parque, o sea, que los chicos lo van a ver después en fitogeografía, por eso les tomo eso. Por ahí conceptualmente no es lo mismo en las fitogeografías. Por eso era... Exactamente. Fíjate vos que si te adentrás en la silvicultura, vos tenés que basarte en parámetros silvosociológicos para poder diferenciar lo que entró todo en la misma bolsa como bosque nativo, para poder caracterizar la formación en particular, ya sea selva, parque, monte o bosque propiamente dicho, como son los andinos patagónicos. ¿Sí? Perfecto. A mí me gusta más hacerles entender a mis alumnos cuando llegan a cuarto cómo fue la progresión de los distintos conceptos de selva de bosque, para nuestro país. Porque comparativamente en el 48, ¿sí?, nuestra legislación reconocía a los bosques como una formación leñosa, no importaba el origen. Esto quiere decir que se veía solo madera, ¿sí?
Pero afortunadamente con los años fue evolucionando y al 2007 con la ley 26331 reconoce a el bosque como un ecosistema forestal, es decir, no solo al árbol, sino todo lo que lo rodea e interactúa con él. Eso habla muy bien de nosotros, ¿sí? Porque fuimos evolucionando con el tiempo. ¿Y qué hubiera sido que sigamos pensando un bosque de solo madera? ¿Sí? Así que yo traté de universalizar, ¿no es cierto?, una definición de bosque, pero después, dependiendo la asignatura, uno lo va acotando al enfoque que quiere darle. Perfecto. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, Claudia dejó su correo. Yo quería preguntar una cosa, Claudia, no sé si vos viste, yendo para, creo que es para Margarita Belén, acá en Chaco, que hay una plantación de eucaliptus, no sé si viste. Sí. O sea, ¿de qué es? Creo que tiene fines tanineros. ¿Sí? Tanineros. Sí, se está probando un euca, no te digo similares al quebracho colorado, ¿sí? Sí. En calidad obviamente incomparable, pero está buenísimo que use un curso de ciclo corto y no seguir talando los pocos que quedan. Pero me parece, sí, creo que tiene fines tanineros. Es Eucalyptus cloeciana. Mirá vos. Bueno. Y eso debe tener que ver con Unicam, ¿no? Claro. Perfecto. Mirá El vos. tema es que qué uso se le va a dar, porque en cuanto a calidad no hay hasta ahora tenemos un recurso que funciona en nuestro país, que produzca similar la calidad que nos da el tanino del quebracho colorado. El tanino del quebracho colorado es de exportación. Los países europeos piden solamente tanino de quebracho, no de euca, ¿sí? Pero bueno, habría que ver qué fin tiene. Porque la extracción de tanino disminuyó desde que no tenemos ejército, porque se utilizaba mucho para curtir cueros, y desde que se creó el ecológico ya hay tanta demanda. Pero sí se sigue utilizando para la producción de vinos y ese tipo de cosas, que la astringencia que tienen las bebidas es con tanino.